Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio Dios me concede hoy de estar ante tu consideración para analizar un tema que es bien pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Como ustedes lo saben, se habla mucho de la violencia, de la crisis de violencia en Puerto Rico. Muchos programas analizan esto y tenemos que traer una palabra relacionada al mismo. No obstante, el problema de violencia se declaró una epidemia de salud pública desde 1985 en Estados Unidos, y eventos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud trabajaron este tema, o lo han trabajado y siguen investigándolo. Yo quiero traer hoy una palabra pertinente de algo que alimenta la violencia, que es el odio. Y el título de esta reflexión es Cuídate del odio, con base en Deuteronomio capítulo 23 y verso 7, que dice: no odies al edomita porque es tu hermano, no odies a ningún egipcio porque fuiste inmigrante en su país. Así que teniendo esto como pie forzado, como dicen en el campo, yo te invito a que escuches parte de un sermón trabajando este tema. Se predicó en el Centro Cristiano Vida Abundante bajo ese título, Cuídate del odio. Mientras escuchas esta reflexión, toma tus notas, analízalo, porque es bien pertinente para este tiempo. Una instrucción que Dios le dio a Moisés para que el pueblo viviera en paz. Tenía que cuidarse de no odiar al prójimo. Puerto Rico necesita esta palabra en un tiempo tan pertinente como este. Escucha y recibe con gozo esta palabra que ha sido predicada desde el púlpito del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Así que escúchalo. Deuteronomio, capítulo 23. Verso 7 dice así: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Mira qué versículo interesante. Unas instrucciones que Dios le da a Moisés para quienes excluye de la congregación y a quienes incluye. Lo leo otra vez. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Esto es Reina Valera. Palabra de Dios para todos dice: no odies a ningún edomita porque es tu hermano. No odies a ningún egipcio porque fuiste inmigrante en su país. La Nueva Biblia Viva dice: sin embargo, no tendrás en mala estima al edomita ni al egipcio, porque el edomita es tu hermano y entre los egipcios viviste. La versión Dios habla hoy dice: sin embargo, no deben despreciar a los edomitas porque son parientes de ustedes, ni tampoco a los egipcios porque ustedes vivieron en su país. Fíjese que la expresión de no odies, en otra ley dice: no tendrás en mala estima. En otra dice: no debes despreciar. Todas estas son modalidades del odio. Señor, te adoramos. Te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por esta bendición de estar delante de tu presencia, y te suplico que esta palabra cumpla ese propósito soberano para el cual la envías en esta hora, no solo en este lugar, sino a través de las redes. Permita que abra camino, que sea una espada, que entre a lo más profundo de la mente y del corazón de este pueblo. Que pueda, Dios del cielo, libertarnos, salir de la cautividad, salir, Señor amado, de todo aquello que nos quiere distraer, de todo aquello que nos quiere robar el gozo que tú tienes para tu pueblo. En esta hora te suplico que confirmes esta palabra, sanando esta tierra de Puerto Rico, rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras de muerte, pudriendo todo yugo que quiere oprimir la mente y el corazón de este pueblo. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Revierte, oh Dios, revierte todo diagnóstico de enfermedad en este lugar y que este pueblo sea sano en el nombre de Jesús. Rompe las cautividades del alma y del corazón y que seamos libres para adorar y bendecir tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Yo creo que esta es una palabra que Puerto Rico necesita para este tiempo, porque hago la pregunta otra vez: ¿cuántos aquí hemos odiado algo alguna vez? ¿Oh? ¿Qué es odio? ¿Qué es el odio? Aborrecer, muy bien. Es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea.
Pero yo encontré 12 sinónimos y los voy a leer con sus vertientes porque, miren, yo hablaba con Madeline en el primer culto y yo le pregunté, ¿cuántos tipos de cánceres hay? Y hay un montón de cáncer. O sea, el cáncer es la sombrilla, cáncer, pero hay varios tipos de cáncer. Hace tiempo atrás yo fui a chequearme ahí unas cuestiones de la piel y me quemaron una cosa que yo parecía un dálmata con un montón de manchas que tenía aquí en la cabeza. Pastor, ¿qué te pasó? ¿Te negaste a fregar? No fue eso. Es que la piel hay que chequearse de vez en cuando porque hay algunas manchas que pasan, pues, manchas del tiempo que uno tiene sobre la faz de esta tierra. Le dicen manchas de la senectud. Suena bien, ¿verdad? Desde la vejez de la senectud. Pero hay otro tipo de manchas que hay que mirarlas porque puede ser un cáncer. Pero entonces yo decía, wow, según hay varios tipos de cáncer, por ejemplo, acné. El acné que le da a la gente, pues hay varios tipos de acné, varios tipos de cosas. Y cuando yo miraba eso, yo decía, con el odio es lo mismo. Hay varios tipos de manifestaciones que son odio, pero que están caracterizadas de una de las 12 cosas que yo le voy a mencionar aquí. Así que usted escúchelo con calma y permita que el Espíritu Santo de Dios te alumbre. Que sea una lámpara que te permita mirar cómo estás, a ver si estás odiando algo. Y me gusta ese texto porque ese texto, Moisés le dice al pueblo, miren, ustedes han salido de Egipto, salieron de ese cautiverio, de esa limitación, hacia una promesa que Dios les tiene. Pero tienen que tener cuidado, me gusta, porque dice, tú sales de ahí, pero no puedes odiar al egipcio, porque el odio te va a fundir en el camino. En adición a eso, le dice, no solo a los egipcios, que son los extraños para ti, los edomitas, que son tus parientes. Los edomitas pues son descendientes del nieto de Esaú. Así que hay que tener cuidado porque hay chismes y bochinches familiares que ha marcado gente, se les ha metido en el DNA y pasan generaciones y hay primos que no se conocen porque los tíos están peleados. Hay gente que no pueden compartir porque el odio los tiene agarrado como una raíz por dentro. Y esta tierra yo la veo y yo digo, wow, Puerto Rico ha metido eso, pero bien chévere en su DNA de una manera tal que generaciones están subiendo sin conocer algunos aspectos de la bondad. Pero mire esto, vamos a ver. Pregunto otra vez, ¿alguien ha odiado algo alguna vez? ¿Han sentido odio? ¿Todavía les queda algo de odio? No, jamás. Imagínense, pastor, ¿cómo va a ser? Pues vámonos a la palabra, porque eso es lo bueno de la palabra. O sea, la palabra es un mega scan que tú te metes, ¡boom! Y empiezan a aparecer cosas, porque el propósito de Dios es que nos demos cuenta de cómo estamos. ¿Para qué? Para Él intervenir y trabajar con nosotros. Mire, uno de los primeros sinónimos que yo encontré se llama aborrecimiento. ¿Tú has aborrecido algo? Aborrecer es desamar. Puede ser que amaba eso, pero ya no lo amo y lo aborrezco. Me voy al otro lado del péndulo. Eso es una modalidad de odio. 2, aversión. ¿Qué es aversión? Rechazo o repugnancia hacia alguien. ¿Hemos vivido eso? ¿Has rechazado a alguien? ¿Te has repugnado a alguien? Animadversión. Rayo, ¿qué palabra es esa? Animadversión es ánimo adverso. Eso es el resumen. Y eso significa enemistad. O sea que la enemistad es una modalidad del odio. No, pastor, es mi enemigo, pero yo no lo odio. Bueno, está bien, pero es una modalidad. Es como el acné, acuérdate. O es como el cáncer. Puede ser que sea de hígado, puede ser que sea de piel, puede ser que sea en la sangre, puede ser que sea en otra cosa, pero es cáncer. Odio puede ser aborrecimiento, aversión, enemistad, rencor. El rencor es interesante porque dice que es un resentimiento arraigado. Un resentimiento arraigado y tenaz. O sea, ya eso me molesta todo el tiempo, está metido. Yo recuerdo que una vez Madeline quería que limpiara una parte en el patio allí y yo pues bien emocionado fui para allá y había una matita pequeña de gandules que venía creciendo en el sitio equivocado y yo le meto las 2 manos a aquella cosa porque la vi tan inofensiva que cuando traté de jalar aquello allí por poco me voy para la tierra, para adentro. Yo, wow, qué fuerte está esto. Pues tuve que usar el sentido común, que es el más común de los sentidos, busqué un pico y cuando le meto aquello, habían unas raíces que no se veían, que estaban bastante profundas y no había manera de yo poder arrancar eso si no es con una herramienta adecuada para sacarlo.
yo miro que el odio se puede meter como rencor. El problema con el rencor es que se te mete por dentro y te va agarrando y se te va metiendo. Es una modalidad del odio. ¿Alguien ha sentido rencor? Que tú piensas quizás en eso o en la persona y te da como que se te encebolla el hígado. Como que algo, tú sabes, pues eso es rencor. Y tiene raíces adentro. Y es una modalidad del odio. Pero tú no odias. Aquí nadie odia. Abominación. Abominación es condenar a alguien por considerarlo perjudicial. Como ese es malo, yo lo abomino. Una modalidad de odio. Y aquí hago una aclaración que la vamos a ver más adelante en el sermón para que lo enganchen bien. Nosotros odiamos el delito, pero amamos al pecador. Yo recuerdo en el presidio estatal de Río Piedra, que le llamaban el Oso Blanco, la primera vez que yo fui a predicar yo tenía pelo, tenía tenía pollina. Cuando voy a entrar por aquella puerta de aquel presidio decía, odia al delito y ama al delincuente. Eso es bíblico. Tú atacas el hecho, no la persona. Yo predico contra el cigarrillo, pero amo al fumador. Yo predico contra el alcohol, pero amo al borracho. Amén. Así que, mira qué interesante, hay gente que abomina la persona, mezcla la cosa. Antipatía. ¿Qué es antipatía? Es un sentimiento de rechazo que se experimenta, llamamos a lo sensorial. Y si te dejas llevar por los sentimientos, pues posiblemente te tengas que encerrar en tu cuarto y no hablar con nadie, porque el que no tiene dinga tiene mandinga, o sea, no todo el mundo te va a caer bien. Ojeriza. Ojeriza es mala voluntad contra alguien. Mala voluntad. Todo lo que esa persona te traiga va a ser antagónico, por las razones que sean. Eso es una modalidad del odio. Desprecio. El desprecio es desaire, falta de aprecio. Fobia. Fobia es rechazo exagerado. No es que te rechazo, es que es exagerado. Una modalidad del odio. Inquina. ¿Qué es inquina? Mala voluntad. ¡Wow! La mala voluntad. ¿Todos hemos tenido mala voluntad alguna vez? Pues eso es una modalidad del odio. Miren esta. Rabia. Rabia es ira, enojo, enfado grande. O sea, hay enfados grandes y enfados pequeños. Sean grandes, si es grande, odio. Y empieza pequeño. Por eso hay que matarlo desde el principio. Miren esta. Tirria. ¿Sabes lo que es tirria? Manía contra alguien. ¿Y qué manía? ¿Cuánto les ha pasado eso? Pues todo eso es odio. Y ahora uno se empieza a ubicar diciendo, wow, Dios, espérate, porque si yo tengo manía contra alguien es una modalidad de odio. Y si yo dejo que eso se quede ahí, el problema es que se multiplica. Y echa raíz, y si te echa raíces, sacarlo te arranca un pedazo. Amén. Por eso es que entender esa palabra que Moisés le da al pueblo nos ayuda a ¿qué? A hacer lo que tenemos que hacer ahora en el presente y disfrutar el resto de nuestra vida. Tú no mereces estar atado a un shock, a un problema que te marcó y que todavía te esclaviza en tu presente. Por eso es que Moisés le dice, tengan estas instrucciones, no odies al egipcio. Pero ven acá, ¿cómo que yo no voy a odiar al egipcio? En primer lugar, este pueblo de Israel había sido sujeto a racismo más que cualquier otra nación. Voy a hacer la historia. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para eso que te hicieron a ti, tú no lo repitas. Esto es un abusador, esto hizo esto, me tiene esclavizado, bla, 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 todo lo que tú me quieras decir, pero eso no justifica que yo me convierta como tú y abuse de otro. Y eso está pasando en esta tierra. Gente que tuvo su crisis y como me dañaron, me pasó esto, pues ahora yo tengo licencia para dañar para adelante. No. ¿Quieres disfrutar bendición? Tiene que haber una transformación. Eso pegó. ¿Quieres disfrutar bendición? Tiene que haber una transformación. Entonces, debes tener mucho cuidado para que no imites esa conducta. Por eso es que Moisés le dice, no odies al egipcio, porque egipcio tiene que ver con otra gente. Pero al edomita, esos son los tuyos.
Va en dos vías, los extraños y contigo. Creemos que Dios hizo a la gente de imagen y semejanza, por lo tanto, si yo odio a otra persona, estoy rechazando la imagen y semejanza de Dios en la persona. A eso se refiere. Así que si no valoramos a los demás, estamos despreciando esa dignidad. Pero miren esto. Cuando menospreciamos a los demás por el motivo, en este caso, del color de su piel, estamos repitiendo el pecado de Aarón y María que cometieron contra Moisés. Vaya a Números capítulo 12. Vamos a Números capítulo 12 para leerles esta etapa en la vida de este pueblo y cómo Dios interviene. Números capítulo 12, y aquí tenemos un odio étnico, un odio racial. Números capítulo 12, te voy a leer estos versos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta familia, nada más que Aarón y María, los hermanos de Moisés, se ponen a bochinchar contra Moisés porque él se casó con una mujer etíope, una prieta. Acá se casó con la prieta y empezaron a bochinchar con eso. El problema con el bochinche en familia es que daña a la familia. Se pusieron a hablar y eso le pasa. Mira, si tu sobrino se casó con la que se casó, empieza a orar y dale gloria a Dios, que sean felices y cállate la boca. No es que la chamaquita no es lo que tú esperabas, pues ese es tu problema. Si no es lo que tú esperabas, ¿con qué te casaste tú? Y tú coges lo tuyo, pero lo mío lo cojo yo. Que a mi familia no le gusta, pues tienen que tragarse eso. Tienen que vivir con eso. Porque si eso no es así, ya empieza a haber odio. Se mete, sutil. Empieza con una modalidad de rechazo. Eso le estoy hablando aquí a aquellos cuya familia ha hablado de su cónyuge, de su hijo, de lo que sea. Quien tiene que defenderlo eres tú. Se pusieron a hablar de mi mujer. Yo soy el que tengo que decirle a mi familia, ¿qué pasa? El problema es que algunos se callan la boca y no la defienden. O no lo defienden. Y eso genera un ambiente de tensión. Y cuando tu cónyuge, hay una reunión de familia que no quiere ir, pues tú te indignas porque tú no quieres ir. Óyeme, iba a decir algo, no lo puedo decir porque estoy en internet. Porque tú no me defiendes. Y tú sabes que tu familia va a bochinchar. Y va a venir la puya y la cosa en la reunión. Y yo no me quiero exponer a eso porque tú me expones a eso. Amén. Y dijeron, se empiezan a hablar, miren, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y todo lo que se habla en la casa lo oye Dios. Dice, y lo oyó Jehová. ¿Y qué hace Dios? Dios interviene. Dice, aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres en la tierra. Y luego Dios le habla a Moisés, a Aarón y a María y dice, vénganse para acá, vamos a salir un momentito al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y Dios les dice a ellos, miren, en la columna de nube Dios se manifiesta, se pone a la puerta del tabernáculo, llama a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y les dijo, oigan mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta mío, le apareceré en visión y le voy a hablar en sueño. Sin embargo, a Moisés, del que ustedes están bochinchando, que es fiel en toda mi casa, le hablo cara a cara y claramente y no por figuras. Y él puede ver mi apariencia. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí lea el verso 10 que dice que María estaba, ¿qué? Leprosa como la nieve. Me detengo porque la murmuración esa, que es una modalidad de odio, el chisme y el bochinche, escúcheme bien, es una rama, es una modalidad del odio. Ay, pastor, nosotros no odiamos, no, pero chismeamos. No será una masa de cáncer, pero es una cascarita cancerosa. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces, Dios nos está diciendo hoy, párenlo, para romper eso, para cortar eso, para salir de esa maldición, tenemos que abrirnos a que Dios haga un cambio. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren esto. Cuando tú sigues mirando ese texto, te vas a dar cuenta que Dios interviene para defender a Moisés. Y
Tan es así que en ese texto esa lepra que le dejó a María era temporera. Era como un acto disciplinario de Dios. Mira, por chismosa vas a estar leprosa 7 días. El problema no es eso, el problema no es que ella lo sufra, es que lo que ella está sufriendo impactó toda la nación porque toda la nación tuvo que esperar 7 días en lo que ella, fuera del campamento, Dios le quitaba la lepra. Así que todo el mundo se afectó por 7 días en lo que ella regresaba. O sea que mi odio dentro de mi familia o dentro de donde sea va a tener un impacto no solamente en mí, sino en todo en el entorno que me está rodeando. Así que yo no me puedo quejar de una actitud racista si tenemos actitud racista unas personas contra otras. Primero yo me tengo que corregir antes de que nosotros lo podamos hacer como los demás. Yo voy a la Biblia y yo miro todas las evaluaciones de carácter negativo que hay en la palabra contra otra nación. No es por su etnia, ni es por su raza, sino por las fallas en su moralidad. Dios confronta la conducta. La gente por ser gente no son atacadas, no son condenadas ni son señaladas. Amén. Así que cuando yo miro Deuteronomio 23, verso 7, que Dios de momento le dice a esta gente algo que es como sorpresivo, porque te prohíbo odiar a los egipcios. Y ven acá, si yo me pongo a mirar, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Aprobaron un decreto, una ley, matando al primer hijo varón que naciera en una familia. Ese decreto está, búsquelo en Éxodo capítulo 1, usted se va a dar cuenta que de momento Faraón se levantó un día con esa idea de decir, maten al bebé al momento de nacer. Eso está en Éxodo. Así que eso es una ley genocida, o sea, por el Estado, fomentado por el Estado. Lo otro que es que en momentos que le piden salir de Egipto para ir al desierto, adorar y regresar, no los dejaron. Así que tampoco les dejaban adorar como ellos querían adorar. Y yo me pregunto si esas son razones para odiar a los egipcios. Mira, pues yo entiendo que sí, porque si tú tienes una ley matando al primer hijo que yo voy a tener varón, pues yo tengo una razón para dispararte para atrás. Ven acá, aquí hay algo de esto. Y a pesar de eso, Moisés le dice a ese pueblo, Dios le dice a Moisés, dile a este pueblo que no odien. Sin embargo, fíjense en interesante, inicialmente los egipcios le dieron asilo a los israelitas en tiempo de hambre. Cuando vino aquella hambre, los egipcios los recibieron. 2, honraron a José y lo nombraron vicefaraón de Egipto. José llegó a ser el número 2 en Egipto. O sea, que los actos de maldad que ocurrió contra Israel años después no era del pueblo, sino del gobierno, de aquellos que estaban en eminencia, porque dice el texto que se levantó después un faraón que no conocía a José ni la obra que había hecho por Egipto. Así que ese es el problema de aquellos que no quieren estudiar la historia porque no tienen una panorámica de lo que sucedió. Encima de eso, la hija de Faraón rescató a Moisés y lo adoptó. Además de eso, le pagaron a la mamá de Moisés para criarlo. Por eso yo siempre les digo a ustedes que Moisés fue el primer recipiente de welfare en la historia de la humanidad. El Estado le pagaba a la mamá por criarlo, le pagó los estudios, le pagó todo. Así que hicieron muchas cosas buenas también con este pueblo. Y cuando yo miro entonces la sabiduría de esa palabra de Deuteronomio 23, verso 7, cuando yo vi ese texto, yo dije, wow, esto es lo que Puerto Rico necesita ahora mismo, ¿no creen ustedes? Que se están rompiendo la cabeza estudiando la violencia. De momento ahora hay que estudiar la violencia y todos los politólogos y todos ellos empiezan a hablar por televisión de la violencia, pero nadie trae una solución. Todos empiezan a hablar y no, que la lírica de las canciones, eso abona, pero los modelos que hay, y cuando hablamos de lírica de canciones, yo me voy para lo hondo, sé que estoy por internet, búsquense en canciones antiguas, canciones viejas, no de ahora, que aquellas eran que le decían, esto es cortavena, en serio. Y ven acá, ¿qué dice la canción? Recuerdo una que dice que yo amarro un pañuelo de seda a tu cuello y le hago un nudo y lo extiendo para que nadie ponga sus labios donde los puse yo. O sea, el tipo está diciendo, para que nadie te bese, yo te mato. Y ella en el bolero en la loseta con el tipo. Y el tipo diciéndole, mami, te voy a matar, tú sabes. Búsquelo, googleelo. Eso se llama violencia doméstica. Ah, pero eso era la cultura. Pero es que se sigue perpetuando. Lo que quiero que veas es que el odio se sigue perpetuando. Ahora será en el... Es lo mismo. El odio que opera detrás es el mismo en otra modalidad.
Y no hemos tenido como sociedad la capacidad de meterle un antídoto para detener eso. No la gente, sino el acto. ¿Cuántos se gozan? But wait, there is more. Hay más. Lo mismo ocurre, le están diciendo, Moisés le está diciendo, mira, si los israelitas continúan odiando a sus opresores, lo único que van a lograr es salir de Egipto, pero todavía tengo clavado en el corazón Egipto. Pastor, ¿y cómo yo aplico eso al siglo XXI? Pues yo te doy el mismo consejo, no odies. Por ejemplo, yo como tuve una sala de relaciones de familia, rodeé por el Tribunal General de Justicia 20 años, le puedo decir que lo mismo ocurre en un divorcio. Cuando la gente mantiene una mentalidad de odio contra el ex o la ex. Salí de los papeles, me dieron el divorcio jurídico, pero todavía tengo clavado aquí el odio y el coraje y el enojo. Ah, pastor, es que yo no lo odio. Espérate, tú no lo odias. Aborrecimiento. Desamar. Ahí está. Miren esto. Lo rechaza o lo repugna. Aversión. Enemistad. Que no puede ir para ese cumpleaños. ¿A qué hora llega él? Avísame cuando se vaya, yo voy para allá. O al revés. Es una modalidad del odio. Rencor, resentimiento arraigado. Y yo digo, mira, te pongo eso de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas eso, aunque tenga, la experiencia me dice que cuando la gente no se sana en su ruptura, lo va a seguir facturando el resto de la vida. Y le puedo poner los ejemplos. No es que mi sentencia de divorcio dice que yo busco al nene a las 9 de la mañana el sábado. Pero como ella está herida, no odia, pero está resentida. El tipo llega a las 9 de la mañana y ¿qué tú crees que pasa? Que él llega y abre la ventana. Me estoy levantando ahora. Y aquel afuera le va a hablar sapos y culebras. Se llaman los guardias. Ese llega a un evento de violencia doméstica, pero es que el tipo no fue allí fue a buscar los nenes. Pero como el odio está, bueno, no es eso. Los hijos recibiendo eso. Porque un niño es una esponja. Lo ve todo. Ve las actitudes. Lo perciben. Porque como el odio está y no lo trabajamos, el dolor sigue y se perpetúa. Yo sigo mirando esta palabra. Tiré ese ejemplo porque se ve más gráfico en un tiempo como este. Así que hay gente cautiva de su pasado, hay gente encadenada con el resentimiento y no pueden mirar el futuro porque eso los tiene atados. Para ser libre, debes sacar el odio de tu vida. Amén. Cuando él le dice, no odies a la edomita, ya estamos claros con los egipcios. No son nada míos, pero no los puedo odiar porque mi odio hacia ellos me enferma a mí. Amén. Pudiste romper por las razones que tenías que romper, pero si permites que el odio te arrope, nunca vas a tener tu propósito en la vida. Y hay gente que ha salido en teoría, pero están atados aquí y aquí. Y no pueden disfrutar el presente. El problema es que entonces rehacen su vida con alguien que creyó en ti. Y tú trituras la psiquis de esa persona porque como todavía hay una modalidad de odio en ti, algún leñazo se lleva a este. Ah, es que usted no sabe lo que yo pasé en mi primer matrimonio, pastor. Chachi, ves a tu marido llegar por la puerta y dice, ¿de dónde tú vienes? Porque como aquel era un perro realengo. Se me olvida que estoy por internet, Dios mío. Y Dios nos está diciendo hoy, iglesia, vamos a detenernos un momento. Tenemos que Dios trabaje en nuestra mente y nuestro corazón. Miren esto. ¿Por qué Dios le dice, ten cuidado con no odiar a la edomita porque es tu hermano? Eso es una referencia clara a Esaú. Vaya un momentito conmigo a Génesis 25. En Génesis 25, usted conoce la historia de Jacob y Esaú. Eran hermanos gemelos. Y esta historia es interesantísima porque en esta historia, vamos a ver, miren, vaya al capítulo 25 de Génesis, mire el verso 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. A los 40, ya madurito, dice, pues me voy a casar. Era el soltero más codiciado, no sé si era el único que quedaba, pero estaba allí.
hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y ahora viene la película. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, porque no fue al obstetra ginecólogo, fue a donde el profeta. Y le dijo, ¿qué está pasando aquí? Y él le responde, 2 naciones hay en tu seno, porque cada hijo es diferente y cada hijo tiene un llamado y cada hijo tiene un camino que Dios marca. Aunque los vistas con la misma ropa, les des la misma comida, los pongas en la misma escuela, cada uno tiene un llamado distinto de Dios. Y eso hay que entenderlo. Lo otro que le dice es, 2 pueblos hay en tu vientre y serán divididos desde sus entrañas, porque estaban peleando en la barriga, no han nacido y están peleando. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Fíjense qué cosa interesante. El profeta le da una palabra a esa mujer por los hijos que tiene en el vientre y ella comete un grave error. ¿Cuál es el grave error? No le dice a su marido la palabra que Dios le dio. Y como ella no le dijo a él la palabra que Dios le dio cuando los empiezan a criar, le hace la historia, el papá prefiere a Esaú y la mamá prefiere a Jacob. Y en las familias como que hay una tendencia a entender más a uno que a otro, dependiendo quién lo vea, y le toleras unas cosas a uno y a otro. Pero es que hay que mirar la palabra que Dios tiene sobre esa casa. Porque la ley decía, lo que pasa es que Esaú tiene el derecho, por ley, de 3 cosas. Una es que hereda doble. 2, tiene la primogenitura y por lo tanto decide por el viejo en su ausencia. Y lo tercero es que representa jurídicamente en una serie de cosas a su familia. Por lo tanto, eso era bien importante, esa primogenitura. Era importante y se le está diciendo desde el principio, pero es que el menor va a tener eso, no el mayor. Y dice más la profecía, el mayor va a servir al menor. Si tú tienes esa palabra de Dios, tú empiezas a criarlos con un entendimiento para minimizar la fricción que pueda haber entre ellos. ¿Y qué pasó? Cuando usted se lee la historia, ella maquinó, ya cuando su marido está, imagínese la edad que tendría, cuando ya él está mayor, está por partir de la tierra, ella quería que él bendijera a quien, al menor, que es al que Dios había dicho que iba a tener esa bendición. El problema es que con el engaño y la cosa bendicen al menor, el mayor llega después, se entera de lo que pasó, dice, pero ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué ha pasado esto? Y nada. Vaya conmigo a Génesis 27 para que lo veamos más claro. ¿Qué desencono entre los hermanos? Y ese encono entre los hermanos, el capítulo 27, versos 41 y 42 dice, mírelo ahí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, ¿en dónde? En su corazón. Dice él, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. ¡Wow! ¿Usted sabe quién se copió de eso? La película El Padrino. Cuando el Godfather dice, yo voy a limpiar a mi hermano, pero deja que se mueran los viejos para que no sufran. Eso es copiado de la Biblia. Pero eso no termina ahí. Mira lo que dice la mamá. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, vete de aquí. Mire esa frase. Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de que, o sea, el chamaco cree que tiene consuelo matándote. Que ese es el problema que tenemos en la calle. Cuando alguien mata a otro creyendo que está resolviendo un problema, no se consuela jamás. Eso es lo que Puerto Rico está viviendo. Y después Dios establece un proceso entre ellos, que está interesantísimo. Y aquí yo pongo una nota que dice, aunque Esaú odie a Jacob, no justifica que Jacob odie a Esaú, porque esa conducta de odio detiene esta familia y la destruye. Y aquí hay que revisar qué cosa de odio puede haber en nosotros. Qué resentimiento, qué rechazo, qué cosa ha echado raíces dentro de ti que te tiene, que no estás disfrutando lo que tienes que disfrutar ya. Y tenemos salvación, vamos para el cielo, no me malentienda. El problema es que en lo que llegamos al cielo cogemos cantazos, pudiendo pasarlo mejor. Y Dios nos está diciendo, oye, basta ya, deja que yo te pase bálsamo.
Ábrete, suelta esa carga que tú estás teniendo que no te deja disfrutar. Así que el odio ha matado mucha gente. Por lo tanto, debemos combatir el odio. Yo les decía ahorita, odiamos al pecado, pero amamos al pecador. Lo que hay que atacar es la maldad, no a la persona. Y para entenderlo todavía un poquito más interesante, esa explicación nos la da a nosotros Gálatas capítulo 6 y verso 12, que dice, lo voy a leer en la lección Nueva Biblia Viva, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades, los gobernadores de este mundo en tinieblas, o sea, que luchamos contra espíritus malignos que actúan en el cielo. Es que mi hija me dijo eso, no fue ella, es lo que la estaba haciendo hablar. Es que él no es así, claro que no es así, hay una potestad, hay algo que lo tiene atado, que lo está usando como un muñeco, como una marioneta. Pastor, es que no es así, no, lo que pasa es que la lucha es espiritual y tú lo estás viendo ahí de carne y hueso y aquí te dice, la pelea no es contra el chamaquito, es contra la potestad que lo está influyendo. Mire, la influencia está en todo. No la influencia, esa es otra que también está en todos lados. Pero la influencia de la mentalidad del mundo se ha metido en todos lados. Y eso domina. La gente dice, ay, es que los jóvenes se dejan llevar por la presión de grupo. Y yo les pregunto a usted, ¿y los adultos no? Porque los jóvenes no tienen unas herramientas todavía de madurez que tienen los adultos. Y yo veo gente que compra y gasta como... y se embrollan y se endeudan. Y no hay un control de eso porque por la influencia de las comunicaciones, que te hacen creer que tú vales por lo que tú tienes, te hacen creer que tú eres hermoso por el perfume que te pones, te hacen creer que tú eres un tipo de éxito. El alcohol descubrió eso, el alcohol te presenta unos anuncios que tú entras a la barra, miras allá al bartender, que ahora te ponen una hembra allí, tú le haces así, y te dan una cerveza, la marca de qué sé yo qué, y se te pegan las mujeres, wow, te admiran. Y no, en la vida real tú entras a la barra, pides una cerveza y te pegan los cacheteros para que tú le pagues. O sea, son dos cosas totalmente distintas, pero es falso. Ese engaño, esa cosa y esa mentira. Y yo quiero decirte a ti por esta palabra poderosa que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Contra poderes, autoridades y gobernantes de las tinieblas. Así que, como el odio no te va a resolver el odio, yo no puedo quitarme mi odio odiando. La palabra me dice a mí que hay un antídoto para ese odio y solo el amor puede sacar y cortar ese odio. Vaya conmigo a Génesis 33, versos del 1 al 4, para seguir mirando esta historia. Y esta es la parte que tiene que ver con Esaú. Dios le está diciendo, no puedes perpetuar la situación de odio en tu familia. Revisa lo que están viviendo, revisen su historia de familia, siéntense con calma y acaben de resolver este problema. Por eso es que Dios, para que este pueblo pueda crecer, tenía que trabajar el issue entre Jacob y Esaú. ¿Y qué hace Dios? Le habla a Jacob y le dice, mira, vuelve a la tierra de donde saliste. Y Jacob le dice, ¿cómo es? Que vuelvas a la tierra de donde yo salí, si mi hermano me quiere matar. Y léanse esos capítulos porque son interesantes. Dios trabajando a Esaú por un lado y trabajando a Jacob por el otro. Y me gusta de este capítulo 33 que cuando él decide obedecer, que tiene el pasaje anterior de la escalera y los ángeles que suben y bajan y todo ese tipo de cosas y la batalla que él tiene, él cuando va buscando a su hermano empieza a mandar como unos grupos, una embajada, y dice el capítulo 33, versos del 1 al 4. Cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. O sea, yo quiero regresar a mi tierra. Cuando yo me fui, lo que recuerdo es que mi hermano me quería matar. Recuerdo que la vieja me dijo, mira, lo único que le trae tranquilidad a tu hermano es pensar que te va a matar. Y a ti te toca virar para atrás para encontrarte con ese. Y cuando haces en obediencia a Dios, vas a buscarlo, de momento descubres que tu hermano viene para acá con 400 tipos a caballo. ¿Qué tú crees? Me detengo, porque si Dios te envía, Dios prepara. Si Dios te envía, Dios te va a sostener. Si Dios te envía, Dios te va a proteger. El mismo que cambia el lamento en baile es el mismo que cambia ese corazón.
Y a veces tú giras con el pasado, lo que te pasó, y no puedes ver lo que Dios te está diciendo ahora que tienes que hacer para que tu familia sea libre. Amén. Ahora viene lo mejor. Mira lo que dice aquí. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, por último a Raquel y a José, porque todavía Benjamín no había nacido. Luego se adelantó a ellos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Él no sabía lo que le iba a pasar. Pero miren la reacción de Esaú, aquel que decía, lo voy a matar. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Dios te está diciendo en esta hora que ha llegado el tiempo de que botes ese golpe ya. Llegó tu tiempo de llorar de gozo, pero es un lloro de sanidad, de que las cosas se van a arreglar. Esta palabra me dice a mí que las riñas entre hermanos no pueden durar toda la vida y que yo tengo que hacer algo para revertir eso. Que la riña entre padres e hijos se tiene que acabar. Que la riña entre hermanos, entre tíos, entre el problema que hayan tenido. Dios te dice, yo tengo el poder para sanarlos. ¿Alguien quiere sanidad hoy? ¿Habrá alguien en este lugar que diga, mira, yo necesito esa sanidad de Dios? Pastor, yo no odio. Tengan cuidado porque le di una modalidad, le di 12. Y este bosquejo lo tengo, lo van a tener. Para que tú te mires y tú digas, wow, yo no sabía que yo estaba odiando sin saberlo. Porque lo que tengo es un aborrecimiento light, tú sabes. No es que lo quiera matar, pero me daña la tarde si lo veo. Y Dios está diciendo, trabaja tu corazón porque ahí hay un issue que hay que trabajar. Cierro con esto. Miren esto. La referencia que se hace a Esaú nos hace pensar que el odio entre hermanos va a terminar. ¿Cuántos creen que eso es posible? Por lo tanto, ahora mismo ponte las manos en el pecho, ahí donde está, y vas a orar por ti mismo. Le vas a decir, Dios, díselo, Dios, te pido que me ayudes a perdonar. Ayúdame a amar. Que tu perfecto amor en mí eche fuera todo odio, todo aquello que me impide ser distinto al que me hirió. En el nombre de Jesús. La receta, porque esto tiene una receta. No todo es palos ni centellazos. Aquí hay algo bueno. Como cristiano, como cuerpo de Cristo, como parte de tu familia. Número 1, ¿qué debemos hacer? Lo primero es disposición. Estar dispuestos a reconciliarnos. Eso es lo primero. ¿Hay un revolú? Sí, lo hay. ¿No nos hablamos? Sí, no nos hablamos. Pues alguien tiene que empezar con la disposición de reconciliarnos. Y ese eres tú, que recibes esta palabra y Dios te está diciendo que si no sacas eso de tu corazón, eso te va a atar toda la vida. 2, odiamos al pecado, pero nunca al pecador. Ah, pastor, es que este es un borrachón que usted no sabe cómo es que es un abusador, es un maltratante, es un mal hablado, pero nunca lo puedo odiar. 3, oh, wow, miren esta. Aunque no olvides el pasado. Aunque no olvides el pasado, y voy a usar una palabra adrede, no puedes permitir que ese pasado te aprese. Pude decirte, te enjaule, te tenga cautivo, te limite. No, usé la palabra apresar. No tiene que ver con preso. Apresar es de estar preso. No tiene que ver con preso ni remotamente. Cuando tú vas al diccionario de la Real Academia te dice que apresar es asir. Asir es que lo tienes bien agarrado. Hacer presa con las garras o con los colmillos. Usa la imagen de una bestia que te mete las pezuñas y te tiene. Y te clava los colmillos. Para clavarte los colmillos, te tiene el hocico ahí. Preparando esta palabra, yo decía, wow, Dios, tú me has dado en la cara
Porque hay gente que el odio en cualquier manifestación ha permitido que esa bestia del recuerdo me esté despedazando y no puedo ya disfrutar la familia que Dios me dio. Pudiste ser un nene, una nena maltratada, pero disfruta tu casa. Pudo haber pasado algo en tu familia, pero tienes que tener un modelo distinto que es el del cielo. Dios, sáname para disfrutar lo que tengo. ¿De qué te vale tener salvación viviendo una maldición? Piensen en la bestia feroz. Algunos quizás tienen un poodle, otros quizás tienen un pitbull, pero una bestia detrás de ti. Piensen en un oso diabólico, de esos que tienen esas pezuñas que cuando un oso mete mano, a mí me gusta ver algunos de esos reels de esta gente que son tan brillantes que se meten en un zoológico y van a una jaula y del otro lado hay un león, un tigre, un leopardo y les deciden meter la mano para adentro, en serio. Y cuando en algunos casos tú ves que ese animal mete mano, no hay manera. Hay que meterle con un dardo para dormir el animal porque lo va a despedazar. Pues la palabra me está diciendo a mí que yo no puedo permitir que ese pasado se convierta en una bestia que me despedace el presente. Lo cuarto, escucha esta está gloriosa. Yo tengo que enfrentar mis dificultades y mis enemigos sin llegar a ser como ellos. Vamos otra vez en cámara lenta. Pues solamente Mayra está despierta. Yo tengo que enfrentar mi crisis y mi problema y las situaciones con la gente, las situaciones, no la gente, las situaciones, sin llegar a ser como ellos. No es que él brega de mala fe, pues tú no puedes bregar de mala fe. No es que me quiera hacer daño, pero tú no le puedes querer hacer daño, porque eso es odio. ¿Cuántos se gozan? Tranquilo que quedan 2 cositas nada más. Quinto punto, el primero era dispuestos a reconciliarnos. El segundo, estar claro que odiamos el delito, pero no al delincuente. O sea, odió el pecado, pero nunca al pecador. Tercero, aunque no olvide el pasado, no dejo que eso se convierta en una bestia que me desbarate. 4, tengo que enfrentar a los enemigos sin copiarme de ellos. 5, aprende a amar y a perdonar, que es un proceso de toda la vida. El amor es fruto del Espíritu y don de Dios, son 2 cosas. Para tener amor y desarrollarlo, debo tener comunión con Él. Si se me hace difícil amar, no solamente puedo decir, pastor, tengo odio, sí, pero tengo un problema de mi relación con Él. Estoy descuidado en mi relación con Él, es la fuente. Si no puedo amar, revisa tu relación con Dios. Y lo último, debemos mantenernos enfocados en el bien que yo puedo hacer ahora, estando pendiente del mal que está ocurriendo. Eso no me va a contaminar, yo tengo que hacerlo bien. El hecho de que otro lo esté haciendo mal no significa que yo lo voy a empezar a hacer mal. Lo voy a hacer correcto. Hemos estado trabajando el issue de violencia en Puerto Rico, mirando una de las causas que alimenta ese problema de violencia. Hace un tiempo atrás yo compartía con unos compañeros abogados y un grupo de jueces sobre las causas de la violencia y cómo Puerto Rico había mirado ya el issue de violencia no como un delito, no como un problema de salud pública, sino que se había internalizado ya como un lenguaje de comunicación en esta tierra. Es como una epidemia general que ha arropado a todo el mundo de forma tal que la violencia se ha metido en los deportes, se metió en la música con lo que ellos llaman la tiraera entre unos y otros, se ha metido pues en la vida consuetudinaria del pueblo, en las carreteras, en issues de familia, en las cuestiones políticas que ya pues la violencia es como algo que se metió. Programas de radio que gente llama e insulta a otro contesta y cuando tú vienes a ver los entretenimientos, juegos de video, muchas películas que le llaman de acción que resuelven las crisis y los problemas precisamente utilizando la violencia. Eso se ha metido en la psiquis de este pueblo de forma tal que tenemos unas estadísticas bien altas de los asesinatos,
casos de violencia doméstica, entre otros componentes sociales. Y nos hemos dedicado entonces a evaluar en esta primera hora del programa una de las cosas que alimenta el problema de violencia, es el odio. Y por eso yo pasé la reflexión que se predicó hace poco en el templo del Centro Cristiano Vida Abundante, allá en Riverview, Bayamón, donde escuchábamos una palabra que Dios le da a Moisés y le dice, mira, para que puedan disfrutar la tierra prometida, para que puedan gozar de lo que yo les he prometido, tienen que evitar el odio. Y en Deuteronomio capítulo 23, verso 7, lo puse en 3 versiones distintas. Una se llama Dios habla hoy, que dice, no deben despreciar a los edomitas, porque son parientes de ustedes, ni tampoco a los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. Tienes ahí 2 grupos interesantísimos, los edomitas, que son parientes de los israelitas, y le dice, no odies a eso, o no los desprecies, y tampoco debes despreciar a los egipcios, porque tú fuiste extranjero en esa tierra. O sea, cuando habla de edomitas son parientes y de egipcios son extraños. Y a ambos grupos no los puedes odiar. En la versión Nueva Biblia Viva dice, no tendrás en mala estima al edomita ni al egipcio, porque el edomita es tu hermano y entre los egipcios viviste. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, no odies a ningún edomita porque es tu hermano, ni odies a ningún egipcio porque fuiste inmigrante en su país. Con ese mandato que Moisés le da al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, es la parte donde se habla de quienes pueden adorar en el templo y quienes no, o en el tabernáculo. Y esto aplica a Puerto Rico en este siglo XXI como una manera de uno examinarse, de uno evaluarse, mirando esta palabra donde Dios te dice no odies, porque si odias, jamás vas a disfrutar tu tiempo presente y estás cortando la oportunidad de desarrollar el futuro. Por lo tanto, una de las primeras reflexiones que tenemos que mirar, y lo escuchábamos en el sermón, es qué es el odio. Y yo te puedo hacer la pregunta, ¿tú odias algo ahora mismo? Y la gente dice, sí, pastor, he odiado cosas. Y entonces les hice la pregunta, ¿y ahora odias? Oh, no, ya nosotros no odiamos. Y yo, bueno, pues vamos a mirar 12 definiciones distintas que tienen que ver con odio, porque es otra modalidad. Y yo les decía que es como, por ejemplo, tú decirle el acné. El acné es una condición que da en la piel, pero hay como 15 o 20 o 30 tipos de acné diferentes que se manifiesta de diferentes maneras. Y puedes tener uno que sea bien leve, pero es acné. Puedes tener otro que es más complicado, que requiere otros tratamientos y también es acné. Igual que el cáncer, que hay cáncer como diagnóstico, pero el tipo de cáncer, y hay bastantes, como cientos tipos de cánceres distintos y en estadios y clasificaciones, que no deja de ser cáncer. Y algunos son bien fulminantes que en poco tiempo terminan con la persona y otros están años de años y a veces se desaparece o lo que ellos llaman se va en remisión, pero no deja de ser cáncer. Pues yo tomo ambos ejemplos para decirte, igual pasa con el odio, que hay por lo menos 12 caracterizaciones distintas que uno tiene que evaluar a ver si uno está experimentando eso. Y tú mirar si en Puerto Rico estamos viviendo esto como lo que alimenta, lo que le da leña al fuego para que estemos en un ambiente de violencia tan difícil como el que tienen ahora mismo las escuelas, que agreden a jóvenes en los baños, que hay peleas que las suben en video, hasta los padres participan, en fin, hay una epidemia que desde 1985 en Estados Unidos, el Centro de Enfermedades de Atlanta lo definió como una epidemia de salud pública. Luego, poco después, las Naciones Unidas han hecho varios congresos relacionados a este issue de la violencia. Y en estos días han estado discutiendo en Puerto Rico sobre una serie de eventos que tienen que poner a este pueblo a reflexionar. Por ejemplo, vamos a los sinónimos de lo que es la violencia. Mira esto. Uno de ellos es aborrecimiento. Aborrecimiento es desamar, o sea, dejo de amar algo. Así que si yo tengo aborrecimiento, aborrezco a alguien o algo, es una modalidad del odio. Segunda sinónimo, aversión.
Aversión es rechazo o repugnancia hacia alguien. El tercer concepto se llama animadversión. ¿Y qué es animadversión? Ánimo adverso, eso es lo que significa. En otras palabras, enemistad. La enemistad es una manifestación del odio. El cuarto sinónimo es rencor. El rencor es un resentimiento que está arraigado, o sea, ha echado raíces o es un resentimiento tenaz. El quinto sinónimo es abominación. En abominación tú condenas a alguien porque lo consideras perjudicial. Ya tenemos aquí otra modalidad de lo que viene siendo el odio. El sexto sinónimo se llama antipatía. Antipatía es un sentimiento de rechazo que se experimenta por la persona que lo siente. En otras palabras, estamos hablando ya de algo que es emocional, que es sensorial. El otro sinónimo, ojeriza. Ojeriza es mala voluntad contra alguien. Así que tener mala voluntad contra alguien también es otra manifestación del odio. El desprecio es el desaire, la falta de apreciar la persona. Así que ya eso tiene que ver también con un sentimiento que te hace no darle el valor que tiene esa persona. Y cuando tú te vas a la ley judía y al sentido que tiene lo que es el odio, es no valorar la imagen y semejanza que Dios le ha dado al otro, a la otra persona o al prójimo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso lo dice Génesis capítulo 1. Y todos tenemos imagen y semejanza de Dios. Al yo despreciar a una persona, al yo odiarlo, al yo tener el rencor o abominarlo y todo este tipo de expresiones, como el desprecio, no estoy valorando la imagen y semejanza que ese ser humano tiene. Estoy básicamente despreciando a Dios. Otro sinónimo que tiene que ver con el odio es la fobia. La fobia no es otra cosa que un rechazo exagerado. Otro de los sinónimos es inquina. Inquina es mala voluntad. Cuando tú tienes mala voluntad contra alguien, que esto es como la ojeriza, ¿verdad? La inquina te habla de tener mala voluntad. Es una manifestación del odio. Mire, la número 11 es rabia. Rabia no es otra cosa que ira, enojo o enfado grande. Eso es una manifestación del odio. Y el número 12 está interesantísimo. Sinónimo de lo que es el odio es la tirria. La tirria es una manía contra alguien. Así que te puedes ubicar en cualquiera de esos 12 sinónimos o modalidades del odio y uno tiene que examinarse, como dice el Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, cada uno examínese a sí mismo si está en la fe. O como dice el Salmo 139, que el salmista dice, mira Dios, si yo me examino, yo me hago trampa. Mejor examíname tú. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Por lo tanto, si al tú examinarme, Dios, tú descubres que dentro de mí hay algo que no está bien, yo te pido que tú me guíes por el camino eterno. Por eso tenemos que cuidarnos de esos sentimientos que no son buenos, que son una modalidad del odio, y el imperativo de Deuteronomio 23, donde Moisés le dice al pueblo, no odies, porque si tú odias, no vas a poder disfrutar el tiempo presente que estás viviendo y tu proyección de futuro se neutraliza. Por lo tanto, no odiar nos ayuda a ejercer responsablemente el deber social que tenemos en el tiempo presente. Mira, esta palabra es bien poderosa porque si un pueblo ha sido discriminado es el pueblo de Israel y conocen lo que es ese dolor y Dios le está diciendo, deben tener mucho cuidado de no imitar esa conducta racista contra otras personas. Dicho de otra manera, el hecho de que te hayan discriminado no te da licencia a ti para discriminar contra otras personas. Yo creo que Dios creó a las personas a su imagen y semejanza y por lo tanto debemos valorar a los demás y estamos llamados a apreciar, a valorar la dignidad que tienen los demás seres humanos. Soberano Dios, el Dios que es omnipresente, el Dios que es todopoderoso, el Dios que puede intervenir en nuestras vidas, dando un corazón nuevo, dando un nuevo sentir a nuestras vidas. Y es una gran
decisión que debemos tomar en este día de hoy, donde le decimos, Señor, estoy analizando mi vida, donde yo pensaba que no odiaba, que estaba muy bien, y acabo de descubrir que tengo una de esas 12 manifestaciones, o dos de las 12 manifestaciones, que cualquier persona le puede pasar, porque todos hemos pasado por incidentes diferentes y diversos en nuestras vidas, que en ocasiones han lastimado, han afectado, pero Dios nos está llamando hoy a seguir este mandato de Deuteronomio capítulo 23 para que no repitamos, no incurramos en los mismos errores de aquellas personas que no pudieron valorarnos en algún momento. Así que cuando yo miro Deuteronomio 23 hay una distinción importante que se está haciendo entre edomitas y egipcios. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios quiere cubrir a los dos grupos. No odies a los extranjeros ni odies a los tuyos. Y es una palabra de sanidad bien necesaria en un tiempo como en el que estamos viviendo. Mira, y es una palabra bien sabia, porque si los israelitas hubiesen continuado odiando a sus opresores, pues salían de Egipto y lo único que lograban era salir de Egipto, pero se llevaban en su corazón y en su mente el recuerdo de Egipto, el dolor de Egipto, la crisis que vivieron, y eso les envenena el entendimiento y no les deja disfrutar su familia ni su interrelación con las demás naciones. Por lo tanto, lo mismo ocurre en experiencias que han tenido personas. Yo usaba en el sermón gente que sale, por ejemplo, rompe un negocio, una relación comercial, y rompieron de mala manera. Y quizás salieron, y quizás a través de un pleito, otros que fueron más sensatos se sentaron a negociar y suscribieron un documento que el Código Civil le llama novación, que es otra modalidad de terminar un negocio, cambiar la relación y llegar a unos acuerdos, y es mucho menos costoso, te cuesta mucho menos que estar en un litigio, por ejemplo, que hay que tener gastos legales, ir a los tribunales, pagar abogados, pagar peritos y estar años en un litigio que drena energías, resta fuerzas, resta capacidad económica y encona la situación, la pone un poquito más difícil. Por lo tanto, lo mismo ocurre en relaciones personales, que gente, por ejemplo, se divorció y entran en una nueva relación, pero nunca perdonaron en esa primera relación. Y se queda un tipo de odio, se queda alguna de las 12 caracterizaciones que yo te leía, como el desamor, el rechazo, la enemistad, el resentimiento, el sentimiento ese de mala voluntad contra alguien, el enojo o el enfado grande, y eso genera otras cosas, porque trasladas a tu nueva relación el dolor que tú llevas y en algún momento te lo vas a facturar o en la relación con tus hijos, y son muchos los casos que ocurren. Yo le digo a la gente cuando vienen con esas crisis, yo le digo, vamos a leer tu decreto de divorcio a ver qué dice la relación paterno-filial, qué dice sobre los alimentos, pues sigan las reglas de juego y traten de vivirlas lo mejor posible y tener la mejor comunicación para que el odio no entre y se transmita a tus hijos y dañe otras generaciones. Otra modalidad de odio que se les mete en peleas de herencia. Y tú ves que alguien se aprovechó de los demás, no dividieron las cosas como dice la ley, se mete el señor odio en la relación y hay generaciones que se han levantado que los hermanos no se hablan y sus hijos, que en relación a los hijos de tus hermanos son primos entre ellos, no se conocen, no comparten, porque ese odio al principio, en algún momento, por alguna crisis, por algún problema familiar, los dividió, los separó y los puso en una actitud hostil. Por eso es que Moisés le dice, mira, como con los egipcios, no los odies. Y tú dirás, pero óyeme, ese mandato es un poco difícil. Eso es como tú decirle a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, no odies a los alemanes que hicieron ese holocausto asesinando 6 millones de personas. Pero es que la palabra es de sanidad, porque es una palabra que te dice, si tú odias a tu enemigo, tú pasas a ser igual que tu enemigo. Vas a tener la misma conducta, te va a absorber eso, te va a lastimar y te va a desenfocar en el propósito que Dios tiene contigo. Cuando tú miras todo lo que hizo ese pueblo, ¿verdad? De Egipto, los esclavizaron, le cambiaron la ley para hostigarlos mucho más,
les aumentaron el trabajo, tenían que hacer la misma productividad, no les dejaron adorar en el desierto cuando les pidieron que fueran a adorar, no los dejó salir Faraón, cuando aprobó un decreto genocida, asesinando el primer hijo varón de los que nacieran israelitas y dio las instrucciones a las parteras, o sea que es un decreto de genocida, de matar bebés recién nacidos. Cuando salen finalmente de Egipto, que ellos se le van detrás con el deseo de apresarlo, así que tenían varias razones para rechazarlos, tenían varias razones para odiarlos, pero Dios le da la instrucción y dice, no lo hagas porque acuérdate que tú fuiste refugiado en esa tierra al principio, que no siempre fue maldad, que al principio te recibieron, te alimentaron. A José lo nombran vicefaraón de Egipto, lo honraron, le dieron honra a José. Ese pueblo se pudo desarrollar. De hecho, Egipto ha sido la canasta de pan de la humanidad en 2 ocasiones. Una de ellas recogiendo a este pueblo de Israel. Así que no todo fue malo y por lo tanto, como tú fuiste extranjero y fuiste abusado, ahora que te toca administrar tu tierra, no debes abusar ni debes maltratar al extranjero. El odio ha matado mucha gente y por eso nosotros entendemos que ese odio hay que combatirlo. Otro ejemplo que usó Moisés cuando habla de combatir el odio es que es necesario hacerlo porque te daña tu capacidad de razonar en el presente, no te deja valorar las circunstancias y las personas y tus actos se ven influenciados por lo que tú haces. Hay un testimonio que yo he compartido antes con la iglesia, que es cuando yo aprendí a ser juez, en una experiencia que tuve. Cuando comencé en la profesión, muchos años atrás, me tocó llevar un pleito en cierto lugar de Puerto Rico. Cuando llego a atender el caso, yo representaba la parte demandante, tenía toda la prueba, todos los documentos, la evidencia a favor. Se frecuentaba mucho que los jueces hicieran reuniones en cámara. Yo llamo en cámara es que no es afuera donde hay un récord, la grabación corriendo y el público mirando, sino adentro de la oficina del juez. Entramos a discutir el caso con el otro abogado. Cuando entramos, el juez y el otro abogado se abrazaron, eran súper amigos, bien panas. Cuando ellos terminan de saludarse, el juez me miró y me dijo, buenos días, compañero. Con el saludo nada más, yo sabía que había perdido el caso. Y así fue. Cuando yo le digo, juez, aquí está la evidencia, tengo todo esto, el cliente del compañero aquí debe tanto. Y el juez lo que me dijo fue, bueno, mire, esto es cuestión de credibilidad, Si usted me obliga a mí a abrir sala, yo tengo que ver a quién le creo. Así que yo le recomiendo a usted que negocie su caso. Y nos envió a hablar. Y miren, como dicen en el barrio, me partieron el brazo. Me torcieron el brazo y tuve que aceptar menos cantidad de dinero, teniendo la razón y teniendo la prueba. Lo peor de todo fue que cuando yo salgo del tribunal, que él abrió sala otra vez y dice, mire, ustedes tienen un acuerdo y lo informamos para récord y dictó una sentencia, yo me fui y afuera el abogado me dijo, hijo, tú estás empezando en esto. Y yo digo, sí, este es de mis primeros casos. Y me dijo, pues tú tienes que aprender que no basta tener la razón, no basta tener la prueba, no basta tener el derecho a tu favor, debes tener las conexiones también, así me dijo. Y yo eso me marcó, eso fue una cosa bien horrible. Pero pasaron los años, pasaron bastantes años y me nombran juez. Un día soy juez superior, estoy en una sala, precisamente en el sitio donde me masacraron, y cuando abren sala, ese abogado está allí. Yo entré, lo miré, él me mira y él no se acordaba de mí, yo había cambiado mi físico bastante, había rebajado mucho, y no me reconoció. Y cuando llaman su caso, yo me alegré tanto, yo decía, ay Dios mío, lo tengo, es mío, ahora me voy a desquitar. Y en ese momento Dios pone un pensamiento en mi corazón donde dice, ¿te acuerdas? Donde está Él, estuviste tú. Mira a ver qué tú vas a hacer. Ese día yo aprendí a ser juez porque lo tuve que tratar no con el mismo abuso que me trataron a mí, sino que tuve que aplicar el perdón, encarnarlo y vivirlo tal y como Dios lo decreta en su palabra, e hice justicia y no permití que la maldad que ese juez corrupto y ese abogado hicieron contra mí me absolviera y me impidiera ser el juez justo
que tenía que ser en este presente. Por eso es importante que hoy tomes la decisión de dejar de odiar, que hoy tomes la decisión de decirle, Dios, yo necesito que tú toques mi mente y mi corazón. Necesito que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi mente y mi corazón en ti. Te invito a que me llames al 787-787-6870 o entres a YouTube o Spotify en Programa por la Palabra para que repases esta palabra y te ayude a entrar en una experiencia de sanidad en tu mente y en tu corazón. 787-6870, espero tu llamada. Continuamos con esta advertencia de Deuteronomio capítulo 23, donde nos está diciendo cuidado con el odio. Yo lo repito, esta palabra es bien importante para nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación, nuestra cultura, nuestro pueblo, que la violencia ha hecho tanto daño y está haciendo tanto daño. Y yo te invito hoy a que te cuides de ese odio, a que te cuides de ese resentimiento. Y te decía que una de las modalidades son como 12, pero te la repito para aquellos que han sintonizado un poquito tarde: el desamor o el aborrecimiento, la enemistad, el resentimiento contra alguien, el desairar personas, en faltarles el respeto, el sentimiento de rechazo, la mala voluntad, tener manías contra alguien, tener un rechazo exagerado. Todas esas son manifestaciones de odio. Cuando yo voy a Deuteronomio capítulo 23 y verso 7, hay otro grupo al cual le dicen no puedes odiarlo. Y esos son tus familiares, los tuyos, tu familia. Y toda familia tiene cosas difíciles y tiene historias tristes, pero eso no debe ser la justificación o la base o el fundamento para definir el resto de la relación. Por eso es que hay un imperativo aquí de no odiar al edomita, porque es tu hermano. Y es una referencia a Esaú, porque todas estas tienen que ver con, ¿verdad?, con descendientes de Esaú. De hecho, los descendientes del nieto de Esaú, que Dios le dice, no los debes odiar. ¿Y por qué esa referencia a Esaú? Porque es la historia de Génesis 25, donde había Jacob y Esaú, eran hermanos gemelos, que estaban en el vientre de su mamá. Y yo te voy a leer esa parte porque es importante que miremos cómo la familia en Puerto Rico puede ser sanada. Que si ustedes agarran esta palabra en el día de hoy y la comparten y la viven, y le dices a tus parientes, mira, este programa de hoy lo consigues en Spotify o en YouTube y pones Programa por la Palabra y busca el cuídate del odio o cuidado y no odies, vas a encontrar que Deuteronomio 23, perdóname, y que Deuteronomio 23, discúlpame, Génesis 25, haciendo referencia a Deuteronomio 23. Es la narración de lo que ocurrió con Esaú y Jacob, cuando estos hermanos están en el vientre materno y desde el vientre materno están peleando. La cosa era tan difícil que todavía no habían nacido y ya tenían una garata entre ellos. Y la mamá de ambos, en vez de ir a los tetraginecólogos, va a donde el profeta y le dice, mira, yo tengo este problema, lo voy a leer, acompáñame a Génesis 25, donde dice, versos 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca, hija de Betuel arameo, pero tuvo que orar por ella porque Rebeca no podía tener hijos, era estéril. Y Dios escucha la oración de Isaac y concibió Rebeca, y ella dice, sus hijos luchaban dentro de su vientre. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, a donde el profeta. Y el profeta le dice, lo que pasa es que tú tienes todo ese embarazo tan difícil, no es una mala barriga, es que tú tienes 2 naciones dentro de ti que están peleando. Y los 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Salió el primero
Era rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 62 años cuando ella dio a luz. En esta estampa está hablando de estos hermanos. Uno era mayor, el otro era menor. Cuando tú miras la historia que habla de que la primogenitura era de Esaú, pero Jacob, la mamá hace algo para que se le dé la primogenitura al menor y no al mayor, conforme una palabra que le había dado el profeta, porque Dios le dijo, mire, es que este mayor le va a servir al menor, el menor va a enseñorearse. Ella comete el error de no darle la palabra de Dios a su marido, a Isaac, y nunca le dijo lo que el profeta le dijo, que Dios tenía un plan con el menor, que tenía que dirigir unas cosas en esa familia, y al no dárselo, pues hubo unas preferencias en la crianza. El papá prefería al mayor, la mamá prefería al menor, y se creó un desbalance en la crianza, y cuando llegan los tiempos que Isaac ya está viejo, está ciego, le toca bendecir a sus hijos antes de morirse, la esposa Rebeca hace la trampa con Jacob y logra robarle la bendición a su hermano. La historia dice que en Génesis 27, y los tengo que leer porque ese texto es bien importante, el enojo de Esaú fue tan y tan grande que él dijo estas palabras, capítulo 27, versos 41 y 42. Dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre. O sea, el día que papá se muera, dice, y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, él tenía tanto enojo, se le metió el odio, se le metió el abominar a su hermano, se le metió la manía contra su hermano. Todas esas caracterizaciones que yo te dije al principio, la aversión, el rencor, la antipatía, el desprecio, la mala voluntad, el enfado grande, todas esas modalidades de odio se le metieron en el corazón al hermano mayor, esperando el momento para matar a su hermano. Cosas que están pasando en el tiempo presente en nuestra tierra. Y le fueron dichas estas palabras a Rebeca que había dicho Esaú, su hijo mayor. Ella llamó a su hijo Jacob, el menor, y le dijo, mira, oye bien esto. Ella le dice a su hijo Jacob, vete, he aquí, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esa frase tenemos que mirarla porque este hombre que estaba con un enojo tan fuerte, que estaba hasta cegado, pensaba para sí que podía consolarse matando a su hermano. El problema es que matar al prójimo no consuela a nadie, al contrario, añade una carga. Igual que todos esos gatilleros que están por ahí matando gente y gente que después que matan, la conciencia se los come. No tienen paz en su corazón, el semblante les cambia, les afecta en su psique y su entendimiento, se les mete un sentido de temor, de miedo, por miedo a que alguien los mate, porque como ellos mataron a alguien, alguien puede tomar venganza de ellos y les pasa como Caín, que tiene miedo de meterse donde quiere y le dice a Dios, esta sentencia yo no la puedo vivir, y Dios lo marca y lo envía a cumplir en la calle, como decimos, ¿verdad? Habitualmente. Pero lo que quiero traer aquí es que Esaú quería matar a Jacob pensando que eso lo iba a tranquilizar, y eso no lo iba a tranquilizar. El odio ha matado mucha gente. Tú no puedes justificar el odiar a alguien porque alguien te odió a ti primero. Gálatas capítulo 6 y verso 12 nos dice que el odio hay que combatirlo porque no se trata de seres humanos, sino de algo espiritual. En la Nueva Biblia Viva, Gálatas capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Así que cuando tú tienes una lucha contra alguien, se te viró ese hijo que no quiere obedecer, hay unas luchas bien encarnizadas entre esposos, tú tienes que mirar aquí
que la lucha no es contra la persona, sino contra el mundo espiritual que mueve esa persona. Eso lo dice Gálatas capítulo 6 y verso 12. Y de la misma manera que la oscuridad no te saca de la oscuridad, que el enojo no te saca del enojo, el odio no te puede sacar del odio, sino que el amor logra eso. Dios es amor, Dios es luz. Y por lo tanto nos llama a ser luces, a ser amorosos, a vivir el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores del Señor, que nos dice en Mateo capítulo 5 y versos 14, vosotros sois la luz del mundo, y que deben alumbrar en medio de este mundo para que la gente, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. Hay que amar, y la manera de cortar ese ciclo de violencia, ese ciclo de odio que está habiendo en esta tierra, es amando al prójimo. Así que de esa misma manera que el amor logra eso, tenemos que vivir como siervos de Dios, andando en luz y no en tinieblas. Alguien tiene que tocar tu mente y tu corazón, la mano de Dios. Dile, Señor, necesito que me toques en este día. Necesito que tu mano que es poderosa, tu mano que hace valentía, tu mano que es sublime, agarre mi corazón y lo sane. Es más, dame un corazón nuevo. Es un acto de creación y permite, oh Dios, que todo donde hay odio, entre tu amor y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile, Dios, necesito que pongas tus manos en mi mente y mi corazón para poder amar, para ser libre del odio, del resentimiento, de la amargura, de todo aquello que me tiene aborreciendo gente, que me tiene despreciando. Y necesito ser libre ya, que me libertes, me fortalezcas, me permitas disfrutar esa imagen y semejanza que tengo de ti. Tocaba el mandato que Dios le está dando en Deuteronomio capítulo 23 y verso 7 al pueblo de Israel, donde le dice, no odies a tu familia, no desprecies a los tuyos. Y tomaba la referencia que se hace al problema que hubo entre Jacob y Esaú, allá en Génesis 25 y 26 y 27, donde un hermano, por una crisis y un problema que hubo entre ellos, decidió odiar al otro y matarlo. Y Dios en su misericordia trabajó con ambos corazones. Y hay familias que han permitido que situaciones dolorosas y difíciles los dividan en forma tal que se odian y no comparten. Y el llamado de Dios en este tiempo es a la sanidad, a cortar el odio empezando a amar, a hacer las cosas correctamente. Y cuando yo miro esa historia de Jacob y Esaú, Jacob tuvo que irse. Estuvo muchos años distanciado de su tierra y un día Dios le habla y le dice, tienes que regresar a tu tierra. ¿Y por qué tú crees que Dios le dice, tienes que regresar a tu tierra? Porque ese odio entre hermanos no puede durar toda la vida. Tiene que haber una sanidad, tiene que haber un abrirse a que Dios se meta y corte en nosotros lo que está enfermo, a que saque toda esa putrefacción, limpiar la herida y permitir una cicatrización limpia que pueda sanar ese dolor y esa situación difícil que pasó en la familia. Y él tiene que regresar. Y hay un proceso interesantísimo en los capítulos hasta el 33, 34 de Génesis, pero cuando él decide regresar, Dios trabajó el corazón de Jacob, pero también trabajó el corazón de Esaú. Y tengo que leerte el capítulo 33, los primeros versos, porque dice que cuando Jacob decide regresar, preparó unos grupos y como unas embajadas con regalos para su hermano Esaú. Él dice, déjame enviar estos regalitos adelante y para ir como ablandándolo, quitándole el coraje. Y cuando ya está llegando, dice, cuando Jacob vio que Esaú venía, acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Colocó a las esclavas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José, porque su hijo Benjamín todavía no había nacido. Luego se adelantó a ellos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano Esaú. Pero Esaú, cuando lo vio, corrió al encuentro de Jacob y echándole los brazos al cuello, lo abrazó, lo besó
y los dos lloraron. Esta narrativa de la reconciliación, de la sanidad que hubo entre Jacob y Esaú, es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer otra vez. Si hubo una sanidad entre unos hermanos donde uno odiaba al otro, lo que es el mensaje es que mira, ese odio no va a durar toda la vida y no es eterno. Y por lo tanto, yo te invito a que te pongas las dos manos en el pecho, en el corazón, hoy, y tú le digas una breve oración donde tú le vas a decir, Señor, necesitamos que sanes mi corazón. Te pido, Dios, que me permitas echar sobre ti esta ansiedad. Permíteme dejar delante de ti este enojo. Permíteme, oh Dios, sacar de mi corazón todo este desamor. Ayúdame a amar otra vez. Te pido que me des un corazón nuevo que me permita amar. Elimina este rechazo de mí. No quiero sentir más esas repugnancias en mi prójimo. Señor, mira este ánimo adverso que tengo. Señor, mira esta enemistad. Yo te pido que tú cambies nuestras actitudes, que me ayudes. Mira este resentimiento que ha echado raíces dentro de mí. Mira esto que estoy experimentando, que no me deja disfrutar el tiempo. Señor, mira esta mala voluntad que tengo contra el prójimo, contra mi cónyuge, contra mis hijos, contra mis hermanos. Mira las faltas de respeto y el desaire que practico contra otros. Señor, mira este rechazo exagerado que estoy experimentando. Mira esta inquina o esta mala voluntad que estoy sintiendo. Señor, mira esta rabia que me da, ese enfado grande, ese enojo, esa ira. Señor, mira esta tirria, esta manía que tengo contra el que sea. Y yo te pido que tu mano sanadora sea sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú le dices eso a Dios, si haces esa oración sincera, si permites que esa mano de Dios, como dice el Salmo 118, que dice, la mano de Dios es poderosa, la mano de Dios es sublime, la mano de Dios hace portentos y valentías. Y no me muero nada, sino que viviré y contaré el milagro que Dios hace conmigo. Es posible que tu familia se reconcilie. Es posible que se vuelvan a conectar y permitir que Dios sane. Y una de las maneras de hacerlo, yo te voy a dar la receta que debemos seguir todos. Tiene unos componentes interesantes. Número uno, y toma nota de cómo empezar a entrar en este proceso de sanidad. Número uno es que debemos estar dispuestos a reconciliarnos. Tiene que haber disposición a reconocer que hay un problema, a reconocer que hay una enemistad, que hay un malestar, porque alguien dijo, alguien hizo, alguien murmuró, alguien comentó, hubo mucho chisme en la familia, alguien le criticó la mujer al hijo, otro criticó a los hijos, y eso generó contienda, y eso trajo división, y eso detuvo a tu familia, y eso no los tiene compartiendo, y alguien dice, no, yo no voy, va fulana, pues cuando se vaya yo llego. Dime si va sutano, porque si va sutano yo no puedo estar allí. Pues esa enfermedad familiar ya tiene que terminar en el nombre de Jesús. Que el poder y la gracia de Dios ponga en fuga todo demonio y toda maldad que ha cegado esa familia. Así que lo primero es, yo estoy dispuesto a tomar el paso de reconciliarme, a hacer esa llamada, a sentarme a comenzar un diálogo, quizás con alguien que sea un mediador que nos ayude a resolver este problema. El segundo principio es que odiamos el pecado, pero nunca odiamos al pecador. Como decía ese en el dintel del presidio del Oso Blanco en Río Piedra, decía, odia al delito, pero compadece al delincuente. Una cosa es lo malo que tú hiciste y otra cosa es la persona. Yo tengo que distinguir los actos de la persona. Critico y ataco los actos, pero el actor no lo debo atacar. Lo tercero, esto está tremendo, este tercer punto es que aunque no he podido olvidar lo que me pasó, no puedo dejar que eso me aprese. Y uso el lenguaje apresar adrede, esta parte central en esta reflexión, porque no estoy diciendo que tu pasado te enjauló, que tu pasado te tiene preso, no, te agarró, es asir, y esta palabra agarrar tiene que ver como cuando
te mete en las garras una bestia o te clava los colmillos una fiera y te tiene ahí. Y si tú tratas de zafarte, esa bestia te va a despedazar. Pues hay gente que su pasado se ha convertido en una bestia feroz que le tiene clavadas las garras y los colmillos y los tiene a merced de ese dolor y con unas heridas terribles. Y Dios te está diciendo en esta hora que tenemos que tomar la decisión de perdonar, porque el perfecto amor permite que esas garras salgan de ti, esos colmillos salgan de ti y comience una sanidad de Dios. Y aunque pueda haber cicatrices, ya puedes vivir y disfrutar este tiempo porque la paz de Dios entró a tu mente y a tu corazón. Lo cuarto que debemos hacer es enfrentar a los enemigos. Escúchame bien, enfrentar el problema sin llegar a ser como ellos, sin imitar la conducta del otro. El quinto punto es aprender a amar, aprender a perdonar. Eso se aprende. Eso es un proceso que nos toma toda la vida. Dios es amor. El amor es fruto espiritual y también es un don que viene de Dios. Para tener ese don y para tener ese fruto, debemos tener relación con el Espíritu Santo de Dios, con Dios mismo. Y finalmente tengo que enfocarme en hacer el bien a pesar de lo malo que está pasando. Te invito a que le digas a Dios que quieres hacer eso, que quieres tener sanidad sobre tu vida y tu familia. Y puedes entrar a Spotify o a YouTube. Pones Programa por la Palabra. Y en Spotify y en YouTube te inscribes, te suscribes ahí y vas a tener todos los programas. Esta reflexión la vas a tener ahí. O entras al llamar al teléfono 787-787-6870, que es el número de teléfono en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Estamos ahí en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, y que todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 es la primera reunión y nuestra segunda reunión a las 11:20 hasta la 1 de la tarde. Que espero me des el privilegio de saludarte personalmente, que compartas esta palabra y la recibas en tu mente y en tu corazón. Y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Recuerda que queremos que Dios bendiga tu vida, que Dios te alcance y que esa gracia te cubra. Te espero en la próxima ocasión en este programa Por la Palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a